Ya con todo preparado para nuestra próxima actividad. Tenemos un panel foro muy interesante. Tenemos aquí a 3 expertos en el tema que sigue, que vamos a presentar. Y bueno, para comenzar quiero decirles que nuevamente agradecerles por la presencia a este 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. También agradecer a la Universidad Nacional de San Agustín por recibirnos, por todo lo que el apoyo que nos han dado, el equipo también técnico que tenemos en cada una de nuestras actividades, tanto de audio, de sonido, el video que todas estas actividades se están transmitiendo en tiempo real, entonces realmente es un esfuerzo de todos y por supuesto también nuestros expositores que nos acompañan, que están con nosotros. Y en esta ocasión tenemos un panel foro muy interesante en el que vamos a hablar acerca de los videojuegos, que es un tema sumamente polémico en cuanto a si los videojuegos se recomiendan o no se recomiendan, pero especialmente hoy nos vamos a dedicar a analizar qué tanto los videojuegos los podemos emplear. Fíjense, porque estamos en un congreso en donde lo que buscamos es el desarrollo del talento. Entonces, el punto central de este panel foro con nuestros expertos va a ser cómo podemos emplear los videojuegos para fomentar el talento, para el fomento del talento. Entonces, tenemos en la mesa, tenemos aquí en el foro a la doctora en Ciencias de la Educación, Sandra Durán. También tenemos al fundador de Matematrix, que ya conocerán, mañana se va a presentar la propuesta de Matematrix. Tenemos a Iván Corona, que es fundador de Matematrix y también experto en temas de psicología y pedagogía, de trabajo con los niños. Y por otro lado también al ingeniero en sistemas, Marcos Bonilla. Y pues nos acompañan además en este panel foro 3 países muy interesantes: la doctora Sandra de Colombia, Iván Corona de México y Marcos Bonilla de El Salvador. Vamos a comenzar entonces dando la palabra a la doctora Sandra Durán, doctora en Ciencias de la Educación. Adelante, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Qué gusto estar hoy con ustedes. Y el aplauso es para todo el profesorado, maestros, maestras de educación inicial, de educación primaria que nos acompañan el día de hoy. Bien, lo primero que habría que decir para formar el talento, que es un gran desafío. La pregunta acude a un desafío muy importante que tenemos para fomentar el talento. Así que el primer aspecto que yo quisiera señalar de manera muy enfática tiene que ver con la formación de los maestros. Si nosotros no tenemos maestros formados para implementar los videojuegos en el aula, para formar el talento en el aula, no vamos a poder implementarlos con sentido para las niñas y los niños y en las aulas mismas. Acompañar también a los maestros y maestras en ejercicio. Los maestros y maestras en ejercicio, querido Salomón y queridos maestros y maestras, tienen muchos miedos, muchos reparos, porque hay una creencia muy generalizada a que los videojuegos generan adicciones, que los videojuegos tienen efectos nocivos. Y pienso que es porque no los conocemos a profundidad, porque no nos hemos acercado a ellos, porque no hemos formado al profesorado para que puedan reconocer en el videojuego los aspectos positivos, las oportunidades que éste trae y también los asuntos que podríamos, los que podríamos asumir una postura crítica.
Esto tiene que ver con un concepto que a mí me llama mucho la atención y que lo quiero compartir con ustedes, y es el asunto de la alfabetización digital crítica. ¿A qué se refiere este concepto? Se refiere a la importancia que tenemos como educadores y educadoras de asumir una postura crítica sobre la educación digital, sobre el lenguaje digital. No podemos simplemente decir yo rechazo los videojuegos de plano, porque estaríamos limitando el acceso al conocimiento y el acceso a uno de los lenguajes. Está el lenguaje simbólico, está el lenguaje del cuerpo, pero el lenguaje del juego también es muy importante, y en este caso el lenguaje de los videojuegos. Entonces ya cité un primer aspecto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la formación de maestros y maestras y el acompañamiento de maestros en ejercicio. El segundo aspecto, para poder implementar los videojuegos y formar el talento, tiene que ver con la planeación. La planeación es el ejercicio más profesionalizante del maestro. ¿Y ello a qué se refiere? Se refiere a que el maestro debe pensar el qué, el para qué y el cómo del videojuego. Esto no es un asunto ligero, esto es un asunto de una mayor envergadura y de una mayor profundidad. Cuando yo menciono la pregunta del qué, estoy acudiendo a la tipología de videojuegos que hay. Hay videojuegos de tipo simbólico, de tipo de construcción, de reglas. Y es importante que el maestro se acerque a los videojuegos para reconocer qué videojuego quiero usar. La segunda pregunta acude al sentido. ¿Por qué quiero usar ese videojuego y no otro? ¿Qué quiero lograr con ese videojuego? ¿Quiero lograr un acercamiento a la exploración del videojuego? ¿A la observación rigurosa? Hay juegos que retan la observación de la infancia. ¿O quiero usar, por el contrario, un videojuego de construcción con bloques? ¿O por el contrario, un videojuego como el ajedrez, que es un videojuego eminentemente reglado? ¿Y que es un videojuego ciencia? El ajedrez es un juego ciencia. ¿Qué quiero yo jugar con mis niños? ¿Y cómo quiero? Luego acudo a la pregunta del cómo. ¿Cómo quiero presentar el videojuego? Cuando hablo de cómo quiero presentar el videojuego, es, por ejemplo, hacer una asamblea con los niños. La asamblea es una estrategia muy importante en la educación. Acudo a ella porque un clásico de la pedagogía, Celestín Freinet, hablaba de la asamblea para escuchar la voz de la infancia. En una asamblea yo podría preguntarle a los niños: ¿quién conoce los videojuegos? Seguramente muchos. ¿Con quién juega videojuegos? Preguntarles a los niños. ¿Dónde los juegas? Esto me da ideas a mí de si los juega en la casa, si la familia está presente, el papá, la mamá, el hermano. Para quienes no han jugado nunca videojuegos, interesante que los que sí les puedan contar por qué les gustan los videojuegos. Podemos también, y cuando yo hablo del cómo, por ejemplo, indagar sobre cuál es el videojuego favorito de cada niño, porque ahí yo me puedo dar cuenta qué videojuegos se están jugando y eso qué les está aportando a los niños, para poder incluso plantear un taller con las familias
y poder presentarles a las familias qué videojuegos están jugando. ¿En qué esos videojuegos tienen beneficios y aportan al desarrollo integral de los niños y las niñas? ¿Cómo contribuyen al desarrollo personal social o socioemocional, al desarrollo comunicativo, al desarrollo cognitivo? Pero para hacer ese taller de padres yo necesito conocer cómo está el panorama en el uso de videojuegos en casa con los niños. Y yo también puedo presentarles un videojuego, mi videojuego favorito. ¿Y cómo se los puedo presentar? Yo les puedo presentar la historia del videojuego y puedo proponerles conocer la historia de un videojuego. ¿Dónde nació ese videojuego? ¿Saben? ¿En qué año? ¿Qué estaba pasando en Arequipa cuando nació ese videojuego? ¿Dónde ese videojuego empezó a surgir? ¿Y cómo llegó a este país? Eso me da la oportunidad a mí de empezar a emplear el videojuego como un medio cultural y social. Es decir, que con el videojuego yo puedo trabajar mucho de la historia. El videojuego como una mediación histórica. Nació en el siglo XX o nació en el siglo XXI. ¿Qué estarían haciendo tus papás en ese año? ¿Tus papás conocían este videojuego? ¿Cuándo fue la primera vez que tus papás usaron un videojuego? ¿Nunca lo usaron? ¿A qué jugaban entonces? Bien, y lo último que se puede hacer para formar el talento de la niñez, y ya para cerrar, tiene que ver con que el maestro podría crear videojuegos. ¿Quién mejor que un maestro o una maestra para saber cuáles son los videojuegos que se pueden usar en el aula? Si es que es el maestro quien conoce los niños, quien está con ellos todos los días, 6 horas por 5 días a la semana. ¿Por qué no invitar a esos maestros a crearlos? En la investigación que hicimos en la ciudad de Bogotá, les contamos que hubo una maestra que me presentó un programa que ella usa para crear videojuegos, que es el Scratch Junior, que hoy se lo estuve precisamente detrás en otros momentos que hablamos con Omar, ¿no? Con Marcos, perdón, que hablamos con Marcos, le estuve comentando sobre ese programa. Y los maestros pueden acudir a crear videojuegos, incluso invitar a los niños a crear sus propios videojuegos con criterio, con sentido pedagógico, con criterios claros. Por eso empecé diciendo que la formación profesional de los maestros en el nivel inicial y el acompañamiento de maestros en ejercicio para poder llegar a esto es muy importante. Generalmente los videojuegos los crean personas que son muy ajenas al ámbito educativo, y está bien, y han creado videojuegos que aportan mucho y hay que celebrar esa creación. Pero también hay que criticar, hay que aportar, hay que reconocer oportunidades, no hay que quedarnos con el prohibicionismo, sino que hay también que decir, ok, pero hay unos que están contribuyendo a formar el talento de la niñez, y de qué manera lo están haciendo. Para eso reitero que es tan importante aproximarnos a ellos, conocerlos, porque es una realidad en nuestra infancia, como fue una realidad en un momento determinado la tecnología de la información y la comunicación del televisor o de la radio, fue una realidad en nuestra infancia. Hoy es una realidad el videojuego. Gracias, doctora Sandra. Entonces, aplausos. Entonces, bueno, porque hemos escuchado y en el público en general
las mamás, los papás, a veces nos preocupan los que tenemos hijos chiquitos, que si oímos mucho que si los videojuegos son buenos, son malos, estas cuestiones con las que vamos a ir un poquito más adelante para retomar. Gracias por los criterios que nos ha compartido la doctora Sandra sobre cómo, por qué, para qué elegir los videojuegos. Y vamos a pasar entonces ahora con Marcos Bonilla, el ingeniero en sistemas Marcos Bonilla, para seguir con esta charla acerca de la importancia que tienen los videojuegos en el desarrollo del talento. Entonces, adelante, Marcos. Hola, hola. Sí, se escucha, perdón. Es un gusto poder compartir con ustedes sobre este interesante tema. En efecto, la implementación de los videojuegos en el aula suena algo bastante novedoso y en muchas ocasiones como que nos privatizamos o nos privamos de esa oportunidad que tenemos. ¿Por qué? Porque tratamos de implementarlo con los niños y todos sabemos que un niño es una fuente de creatividad infinita. O sea, aquí hay un gran potencial para explotar, ya que los niños pueden producen todos los días sus propias historias. Y déjenme explicarles o déjenme ver cómo yo lo entiendo. Si nosotros ocupamos un videojuego eso es un producto que fue desarrollado por alguien, eso no es un producto, como por así decirlo, a la medida. También la invitación está a que además de usar esos productos, nosotros creemos nuestros propios productos, que nos metamos al campo a jugar, por así decirlo, y crear nuestras propias soluciones. No es necesario ser un programador con tantos años de posgrado, de grado, etcétera, para poder crear una solución efectiva en el aula, porque lo principal está en el papel que juega el docente al momento de desarrollar su malla curricular, su programa de estudios, porque como lo dijo la doctora, los docentes son los que conocen a los niños, son los que conviven diariamente con sus alumnos y en ellos está la oportunidad de crear, no solo de consumir un producto ya hecho, sino de crear, de poder innovar en el aula, porque no toda la tecnología o no todos los programas o videojuegos son, primero que nada, no se adaptan a todas las mentes, porque las mentes funcionan pues, de manera diferente, todos somos únicos, ¿verdad? Segundo, fueron desarrollados con un objetivo específico y muchas veces este objetivo no se adapta a los que tenemos en el aula o al contexto en el que están los muchachos, los niños, o bueno, los alumnos. A esto viene también, es importante el papel del docente, que el docente se capacite en la creación de sus propias tecnologías, que no solo consuma lo que ya está hecho, sino que pierda el miedo a innovar, que se arriesgue a probar una solución desarrollada por él mismo. Eso sin necesidad de ser un programador experto o algo relacionado al área, sino que lo principal está en el conocimiento que él emplea para abordar el tema, ¿verdad? Les comento, los videojuegos son desarrollados en X lenguaje de programación. Esto ya todos lo sabemos, pero también no todos los videojuegos son efectivos, porque así como son de constructivos, así muchos son destructivos, la verdad. Hay un gran riesgo en esto y es una línea como que muy corta, que es donde el adulto también influye genuinamente. El papel del adulto, el papel del docente en abordar este tema, en abordar la implementación de videojuegos en los niños, es fundamental. Ya que yo siempre he dicho que el Internet no es un lugar para niños. Internet y todo este mundo pues no es genuinamente para niños, ya que pues se ve de todo, y aquí es donde los filtros de los padres, de los docentes, es algo verdaderamente importante y no es una posibilidad, sino que es un deber de parte del docente cuidar la experiencia de estos niños en el aula, ¿verdad? Yo en lo principal tuve como experiencia con la Fundación ELIC, que hay un programa que se llama Familias en Casa, en el cual yo tuve la oportunidad de mostrarle a estos niños lo que es crear un videojuego, no solamente imponiéndoles el tema,
sino que se les mostró, se les presentó la creación de videojuegos y ellos generaban sus propias historias. No solamente con lo que yo les mostraba, que fue muy poco lo que les logré enseñar por el tiempo, pero estos niños se interesaron genuinamente en cómo crear un videojuego sin ellos pensar en ser programadores, sino que ellos se convirtieron en creadores de sus propias historias, ejecutaron sus propias historias y aprendieron a base de esta experiencia. También mencionar que no es necesario ser un experto para poder contar algo, para poder crear algo que sea verdaderamente útil para los estudiantes. Los docentes tienen la posibilidad de adaptarse a cualquier tema, ya que no solamente enseñan un tema, no solamente hablan de matemáticas. Hay docentes que yo los admiro mucho, que hablan de muchos temas sin necesidad de ser esta su área de especialización, pero se adaptan, se transforman y aprenden para poder plasmarle o transmitirle a los niños esta importante información, este objetivo que es enseñar, que es formar. Y aquí hay otro punto importante en formar. Muchos pensamos que, bueno, la tecnología es algo fundamental y es algo verdaderamente maravilloso, pero no hay que dejar de lado lo tradicional, pues, no hay que dejar de lado el contacto docente-estudiante, ya que esto forma un vínculo muy importante, que así como puede ser favorecedor o que puede favorecer al desarrollo del niño, así lo puede privar o así lo puede detener, ya que muchos en algún momento hemos tenido un contacto con un docente que nos ha marcado totalmente, que nos ha marcado la vida. Yo en lo personal he tenido la oportunidad de convivir con muchos docentes, de tener docentes que se interesaban genuinamente en el aprendizaje, que si bien ellos no eran expertos en tecnología, se involucraban en poder usar una herramienta que fuera más actual o que fuera más dinámica. Y es aquí donde aprovechamos lo dinámico que nos permite utilizar la tecnología. Claro que no solo dejamos todo una herramienta, ¿verdad? Porque la formación de un niño, de un estudiante, es más que solo mostrarle una pantalla. Es que él aprenda a razonar y aprenda los límites, porque todo, absolutamente todo en exceso, pues es malo. Para eso están los límites. Hay que saber cuándo sí involucrar un videojuego y cuándo no involucrar un videojuego. Y perdón la interrupción, pero justo esta parte que menciona Marcos es muy importante destacarla, y que hablabas también de los filtros, ¿no? En esa parte de los filtros, a lo mejor el docente en la escuela puede tener mucha mayor capacidad para filtrar, pero ¿qué pasa? Aquí viene la otra pregunta, ¿qué pasa en la casa? Cuando tenemos de pronto a nuestras niñas y niños en la casa que están pegados a los videojuegos y los papás no saben qué hacer y no saben cómo manejar eso, para no generar una situación en la que lo que prohibimos sea lo que más quieran ellos. Entonces, para ir comentando sobre eso, le vamos a dar la palabra a Iván, pero para que vayamos tomando estas cuestiones que son muy importantes en la educación y cómo orientar más el uso de los videojuegos. Adelante, Iván. Sí, bueno, hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Valdría la pena preguntarnos si Piaget o Vygotsky, si tuvieran hijos, les prestarían un celular o una tableta a sus hijos, porque por lo menos Steve Jobs a sus hijos no les permitían tener celulares cuando eran niños. Bill Gates tampoco. Y esto tiene que ver con que los sentidos, si hablamos del talento, pues tendríamos que ver pues también las inteligencias múltiples de Howard Gardner, en donde en ningún momento sería muy sutil la relación que tuviéramos con la tecnología, que además el uso de tecnología no es desarrollar tecnología. Latinoamérica somos consumidores de tecnología, no desarrolladores de tecnología.
aquí tenemos un problema, que nos dejó la pandemia. Un problema que tiene la pandemia es la cercanía entre los seres humanos, el contacto con los seres humanos, el dejar de cantar, el dejar de jugar, el dejar de conocer a los chiquitos entre pares. Eso no lo da un teléfono, eso no lo da una tableta. Y si en la comunicación que Vygotsky decía que era fundamental para el aprendizaje, en la teoría de desarrollo, social, en la teoría social, sociocultural, siempre la relación que tienes con los demás, con tu entorno, con la cultura, es fundamental. En ese sentido, también valía la pena decir lo que se menciona en la Fundación ELIC con el doctor Said Renaud de la Ferrière, en cuanto que el talento se logra, a diferencia de la superdotación. Nosotros no buscamos niños superinteligentes, buscamos chicos que estén desarrollando sus capacidades y lo pongan al servicio de los demás. Y ahí también estamos en la limitación con la tecnología, con un juego. Ahí nos damos a una oportunidad, pero si nosotros estuviéramos en pandemia y regresáramos a pandemia y no tuviéramos otra cosa más que desarrollar tecnologías o programar simuladores, creo que la clase ahí tendría que ser sincrónica. A diferencia de la asincrónica, la sincrónica nos permite escuchar a los compañeros y nos permite trabajar en grupos y demás. Ahí sí creo que da la oportunidad de convivir unos con otros, pero a distancia. Yo le dejaría de esta forma, incluso si tenemos hijos, yo en vez de darle un celular, pues mejor regálale una guitarra, regálale un piano, mételo a clases de geometría. Y después, y solo después, entonces sí le das un celular, entonces le das una tableta, entonces sí le das una computadora. Ahora, en cuanto a los, si ya es videojuegos el centro, también tiene que ver con las secuencias didácticas. No puedes desarrollar 5 videojuegos y pretendas que el niño aprende matemáticas, por ejemplo. Es una secuencia didáctica increíblemente larga en donde vas a poner simuladores, muchos. Yo me acuerdo que hace 15 años nosotros buscábamos en Matematrix una forma de evaluar rápido y queríamos nosotros desarrollar, no sé si se acuerdan, para el ingreso de la universidad te daban unas hojitas en donde venían ovalitos y ponías A, B, C, D, ¿no? Y ahí te ibas y era lo más rápido que había hace 15 años, 20. Lo que se podía hacer, incluso el escáner era carísimo. Entonces, desarrollar esa tecnología. Hace 20 años que no había ni siquiera teléfonos. Ahorita todos traemos teléfonos inteligentes, ¿no? Donde rápido con los dedos. Hace 20 años esto no había. ¿Qué es lo que logramos con los simuladores de quizzes? Por ejemplo, pongo un ejemplo, simuladores de quizzes. Tú puedes diseñar otra cosa. ¿A quién vas orientado? A chavitos de 7, de 5 años, olvídenlo, jamás. Pero si nos vamos a chavitos de 10 años, 11, 12 años, estamos hablando de quinto, sexto de primaria y secundaria, genial, maravilloso. Pero como evaluación, y con una evaluación que va a tener varias etapas. Primero mandas el simulador y tiene que ser cortito, tampoco tiene que ser tan largo, porque tiendes a aburrir al niño. Así sea videojuego, si tú pones al niño a jugar videojuegos todos los días, en este sentido, tiendes a aburrirlo si solamente tienes 1, 2 o 3 simuladores. Tienes que tener muchísimos simuladores y tienes que estar observando cómo va funcionando el grupo. Si en tu clase sincrónica tienes a 30 chicos, porque es tu grupo que tienes ahí, lo vas a tener en estadística. Eso sí me parece maravilloso también en Quizzes, que Quizzes te va a dar para los... No sé si alguien conoce Quizzes, levante la mano alguien. ¿Conoce Quizzes? Maravilloso. Porque tienen ustedes la forma de bajar los resultados en Excel y eso tienes el nivel, bajas el resultado día 1, bajas el resultado día 2,
bajas el resultado ya 20, entonces ya tienes, tienes indicadores entre la clase 1 y la clase 20. Y vas a mejorar en 3 cosas: velocidad, precisión, grado de dificultad. Y además vas a complejizar. El tema aquí cuando es videojuegos es que las horas de clase se van en horas de planeación, no es tan fácil. 80% es el programador que hace quizzes y 20% lo hace el niño que prácticamente llega y ejecuta, nada más. Lo previo es el contenido. ¿Qué le vas a poner? Depende del programa. Tienes que tener un dominio del programa y ordenado. Porque miren, para aprender a sumar, a restar, multiplicar, dividir, el niño no necesita entrar a una escuela. Alguna vez en su vida, el niño va a dominar. El niño va a aprender sumar, restar, multiplicar. Ya lo decía Piaget. Piaget decía, el niño genera conceptos antes de entrar a la escuela y a pesar de la escuela. Lo mismo pasa en Francia, lo mismo pasa en México, lo mismo pasa en Ecuador o en Perú. La diferencia siempre va a ser el contexto. Si lo haces en equipos, va a ser más rápido, decía Vygotsky. Si lo haces individual, pasas por una serie de etapas, según Piaget. Lo que aquí sugerimos es de que tus simuladores están ordenados. Si tú ya tienes 20 simuladores, 40 simuladores, si ya tienes todo tu programa, si eres maestra de 5º grado y ya tienes tu programa para evaluar y donde tienes 50 simuladores, ahora hay que ordenarlos, porque lo que vas a observar en tus indicadores es de que 10 de tus chicos son muy hábiles, pero 20 no. ¿Cómo logras que esos 20 se vuelvan también hábiles? Y entonces ahí tienes que buscar las formas didácticas de corregir. Tienes que observar qué está bien, qué está mal, y entonces sí, adecuar al otro día inmediato. Tienes que ya tener el videojuego preparado. O sea, es una comunicación rápida. No se trata de nada más de analizarlo desde fuera y decir, es que estuvo mal el videojuego. No, el que estuviste mal fuiste tú, porque no lo programaste bien. No tuviste ni siquiera el mínimo esfuerzo de ver cuál es el nivel de desempeño real que tiene el niño. En ese sentido, para mi gusto, el Minecraft es un juego fantástico. Minecraft, fantástico. ¿Por qué? Porque ves geometría. En el aspecto de matemáticas, la creatividad incluso, y aparte, si le van a regalar o le van a comprar el Minecraft a tus hijos o a sus alumnos, recomendación y comercial, lo pones en modo creativo, donde no llegue el monstruo simbólico que llegue y destruya, porque siempre tenemos alguien que quiere destruir nuestras cosas. Lo pones en modo creativo, donde tu hijo cree mundos fantásticos y no existan monstruos. Vas a ver geometría, vas a ver creatividad, vas a ver todo lo previo, los sentidos, pero quiero sí que quede muy claro, una secuencia lógica para los que tienen niños chiquitos. No te pierdas la etapa del niño en donde juega con plastilina, donde Piaget tenía niños, tenía 2 chiquitas, y empezaba a hacer los experimentos de clasificación, orden directo, orden inverso, seriación directa, seriación inversa. No se las pierdan, esas etapas no se ven en el celular. La música increíble, donde colocas un sol, donde colocas un fa, todo es cognitivo y es emocional. El nivel emocional para mí sí es una base para creer el talento. Quiero preguntar, ¿alguno de ustedes es casado? Sí, seguro. Hablando de aprendizaje, para que nos entendamos, ¿ustedes se enamoraron o se van a enamorar de su esposo o de alguien más? Pero se van a enamorar, ¿cierto? Sí. En el caso del aprendizaje de niños, lo mismo pasa. Se nota cuando el niño está entusiasmado, se nota. Y eso es la base del talento. La semilla del talento tiene que ver con emociones, y las emociones difícilmente duraderas, a eso me refiero, se ven en videojuegos. Por eso nosotros nos vamos más a un aprendizaje híbrido, mezclado, donde tengas la magia de la convivencia, pero también tengas la magia de la evaluación. Y bueno, podríamos hablar muchas cosas, pero
Qué bueno que Carlos. tocas esta parte del talento, justamente porque hacia allá nos vamos a ir. ¿Cómo entonces es que con toda la importancia que tienen los videojuegos hoy en la educación, que están además en la vida de todos nosotros, como padres de familia, como docentes, las niñas, los niños, cómo entonces podemos dar este enfoque directamente para formar el talento a través de los videojuegos? Por favor, Sandra, tiene Bueno, voy a hacer entonces una reflexión sobre esta importante pregunta y luego dos interpelaciones. La primera reflexión que quiero hacer sobre la pregunta que nos menciona Salomón tiene que ver con que de 0 a 5 años entregar la crianza y la formación de niños de 0 a 4 años a los videojuegos o a las pantallas es un error garrafal, y de eso no se trata este panel. Este panel, creo que ninguno de los tres ha dicho que de 0 a 5 años a los niños hay que entregarles un celular o un videojuego o dejarles, repito, la crianza o la formación a un celular, a un televisor. Es muy problemático. Uno, porque los niños necesitan del vínculo, del contacto. Si hay un asunto que ha desarrollado de manera magistral la psicología y que ha aportado a la pedagogía, tiene que ver con el apego, la importancia del apego seguro, decía Bowlby. Reconocer el cuerpo, ese contacto con el otro. Estamos hablando de una infancia que siente, que piensa, que se comunica, que se expresa y necesita de adultos y de un mundo que sepa qué hacer y cómo hacer. Ese trabajo de acompañamiento y de potenciamiento del desarrollo integral de los niños. Y me gusta mucho ese término de potenciar. ¿Cómo potenciamos ese desarrollo? Antes de los 5 años y antes de entregar pantallas a los niños, se potencia en un trabajo genuino desde la psicomotricidad relacional, desde entender el cuerpo como lenguaje. Se potencia a través del juego con los sentidos, del juego con el movimiento, del juego con lo simbólico, con la posibilidad de representar, de imaginar, de imitar a la mamá, al papá, de jugar a la cocina, al hospital, a los policías. Esa posibilidad que tienen los niños de poner a funcionar esas imágenes que tienen del mundo y que han logrado a partir de la exploración con los sentidos. Se potencia a través del arte, del dibujo, de la pintura, de la música. Se potencia a través de la pregunta, del asombro, el asombro que ha sido clave en este congreso, el asombro para aproximarme a la realidad. Así que familias que nos acompañan, queridas familias, queridos y queridas maestras y maestros, no estamos hablando de entregar a los niños a las pantallas. Los niños nos necesitan de adultos que cuiden, que sean sensibles, y necesitan de adultos que sean mediadores culturales, que se pregunten por qué mundo quiero mostrar. ¿Quiero mostrar solo el mundo de una pantalla o hay otro mundo que se abre a los ojos de la infancia? Y es ese mundo el que queremos mostrarle a nuestras infancias, a nuestra infancia. Ese es el meollo del asunto y eso es lo que queremos dejar claro a propósito de la pregunta tan importante que hace Salomón. Lo otro son dos interpelaciones muy pequeñas. Decir que a pesar de la escuela, en una universidad donde se forman maestros, es complejo. Lo que sí nos mostró la pandemia es que la escuela es una institución de la modernidad, producto de la modernidad, que se hizo necesaria. ¿Qué sería de la infancia, de las familias, si no fuera por la escuela? Yo soy lo que soy hoy
por una escuela, por unos maestros y maestras, por una familia. La institución familia, la institución escuela es fundamental para cerrar brechas, sobre todo en nuestros países de Latinoamérica, que cada vez tiene brechas sociales más profundas. Y lo siguiente que quiero mencionar, que me parece muy importante, es que el videojuego no se puede solamente usar para medir conocimientos. El niño es mucho más que un dato. No nos podemos dedicar solamente a pensar el niño como, midámoslo, los sistemas educativos más exitosos, como por ejemplo el de Finlandia, confían en los maestros, confían en la infancia. Yo los invito a que no reduzcamos todo lo que hacemos a la evaluación y a pensar que el niño es simplemente un dato. Gracias. Muy interesante este planteamiento de la doctora Sandra. Vamos a ver cómo Marcos tiene algo muy interesante también al respecto que compartirnos. Adelante, te damos la palabra. Sí, yo a propósito estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo la doctora Sandra y quería aportar un texto que para mí es bastante adecuado. Ahora sí, quería aportar un texto que para mí es bastante adecuado y va acorde al contexto que nos estamos refiriendo en este momento. Es un texto del doctor David Ferriz Olivares, fundador de la Fundación ELIC. En su libro El retiro del maestre, página 249, párrafo 2, que dice: como bien dice Nilda Cherf Arbulú, que es la cofundadora de la Fundación ELIC, en funciones de presidenta mundial, en su artículo La cibernética, ciencia del pensamiento. La ciencia de la computación ha abierto al hombre durante los últimos decenios el camino que se lleva del sueño a la realidad. Se dice que la máquina mecaniza al hombre. Quienes están dedicados al desarrollo de programas en la computación no pueden pensar así, porque si algo requiere de mayor atención, concentración y dedicación consciente, es el manejo de este maravilloso instrumento que ahorra tiempo y vida al hombre, contribuyendo para que los hombres de pensamiento e investigación plasmen su experiencia y conocimientos, dando argumentos a mayores valores humanos bajo los pilares del saber. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la tecnología, pues, no se tiene que utilizar con la intención de hacer como de las personas máquinas, sino que como herramienta para la creación, herramienta para la innovación y herramienta para compartir. No pensar que las tecnologías van a ser todo en un niño, sino que también tener en cuenta que somos personas, somos seres pensantes, seres que sienten, que crean, que se divierten, y que esto no lo podrán hacer las máquinas. Las máquinas pues no piensan. Las máquinas hacen lo que nosotros les decimos y está en nosotros la responsabilidad de utilizarlas para llegar a un fin extremadamente bueno o un fin adecuado. Así como está en nuestra responsabilidad si las utilizamos para llegar a un fin que no es adecuado o que en este caso genera destrucción, genera malos pensamientos, etc. Está en nosotros la responsabilidad de hacer un buen uso de todas estas herramientas que hoy que pueden ser un ente catalizador de toda nuestra genialidad. Iván, entonces con esto que está diciendo Marcos y lo que aportó también la doctora Sandra, ¿cómo dar ese uso adecuado de los videojuegos, tanto en la familia? ¿Cómo podríamos para ir cerrando este panel? ¿Qué podríamos ir aportando? Y ahorita también vamos a regresar tanto con la doctora Sandra como con Marcos para ir logrando conclusiones sobre, recuerden, por un lado, la parte que es fundamental, cómo podríamos desarrollar el talento a través de los videojuegos y tener ese, digamos, lo que mencionaba Marcos, ese control, ese uso adecuado, darle precisamente la dirección que debe llevar el videojuego para que no se vuelva algo que sea lo que imponga, ¿no?
Adelante. Bueno, hablar por cada uno de ustedes es como poco responsable, porque cada uno de ustedes como papás o como profesores sabe las condiciones que tienen sus estudiantes. Un problema que tenemos en Latinoamérica es la conexión. Entonces, de 30 chicos que tienes, a lo mejor 20 se pueden conectar o 15. Ahí tenés un problema en donde por muy efectivo que sea el videojuego, no lo vas a poder lograr. Entonces, la estadística no te va a dar, porque tienes a 10, 15 chiquitos que no se pudieron conectar a tu clase, que no te entendieron la explicación o la actividad. Por ahí tenemos un tema. Segundo, creo que estamos confundiendo el tema de videojuegos o recursos didácticos digitales, son cosas diferentes, aunque están relacionadas. Miren, nosotros, por ejemplo, para nosotros en matemáticas es muy importante que si no lo tienes una clase presencial, por ejemplo, ¿ustedes conocen las regletas de Cruciner? Levante la mano, ¿alguien conoce las regletas? Fantásticas, porque las regletas nos permiten tener la relación de colores, tamaños y valores. Entonces ahí vamos a ver lo que decía Piaget, la parte lógica, simbólica y matemática. Las regletas, para los que somos un poquito nuevos en el uso del material didáctico, están recomendadas desde preescolar, y si fuera así el caso de muy extremo de que tu hijo no puede ir a la escuela como tipo pandemia, nosotros en matemáticas desarrollamos esas regletas. En Ocoyoacán, que me voy a adelantar un poquito para la sesión de mañana. Miren, ¿cuánto cuesta en sus países un estuche de regletas? Porque en México estamos hablando fácil de unos 300 pesos, que es caro. $15. 15 dólares. Es caro porque no nada más vas a utilizar el estuche de regletas. Normalmente las empresas te venden también los cuadernillos, y ahí sí nos vamos a los 1,000 pesos. Fácil. Normalmente por eso son las escuelas particulares los que ocupan este tipo de material, Cubics, etcétera. Hay muchos materiales. Entonces, para que nuestros estudiantes tuvieran el acceso a estos recursos que facilitan el aprendizaje, nosotros lo digitalizamos. Entonces, cada estudiante de Ocoyoacán tiene un estuche de regletas digital gratuito que nosotros les mandamos. El padre de familia junto con el niño va a poder utilizar, y es importante allí el trabajo con el... Si ahí nos vamos, el niño no va solo a nuestras clases nunca, siempre tiene al papá al lado, porque es el acompañamiento más adecuado. Es donde le vas explicando, donde le vas pasando de regletas, luego nos pasamos a cubos, que nos ya dan potencia, raíces cuadradas. Estoy hablando de un chiquito de 8 o 9 años, raíces cuadradas, raíces cúbicas. Se puede acelerar el aprendizaje, por supuesto, se puede enriquecer el aprendizaje. En nuestras clases, bueno, y en las clases de ustedes seguramente también, en México, por ejemplo, hay un tema que está en matemáticas en secundaria, que son potencias y raíces cuadradas. El niñito en primaria, en las clases de matemáticas, lo puede hacer desde los 8 años. ¿Por qué? Porque puede, o sea, es alcanzable. Solamente, pero es alcanzable si lo ve. Si no lo ve, nunca lo entiende. O sea, si tú no ves una raíz cuadrada en lo práctico, en lo concreto, no lo vas a poder entender. Ahora, ¿cómo nos pasamos? Porque estamos ya con el tiempo. Sí, sí. Y seguramente muchas de estas cosas Iván nos las presentará en su presentación que tiene mañana. Pero volviendo para ya cerrar, una idea sobre que ustedes nos puedan compartir sobre videojuegos y talento. Una idea cada uno. Empezamos con la doctora Sandra, por favor.
Bueno, la Muy principal breve. idea es que no podemos convertirnos en únicamente reguladores como maestros. Entonces, solamente pensemos en reglamentar. Creo que eso puede ser muy problemático. Esto lo tenemos que complementar más bien con cómo acompaño el videojuego de los niños y las niñas presencialmente. No, esto es a distancia ni virtual, no, cómo acompaño el juego, cómo el padre de familia, la madre de familia está enterado de a qué juegan los niños, de cómo juegan los niños, cuándo los juegan, qué tiempos los juegan. Creo que eso es muy importante, no solamente porque hay que no solamente por el acompañamiento, sino porque somos mediadores culturales. Yo esto lo he repetido muchas veces. Entonces, acompañar el uso y la regulación con la mediación cultural. Creo que esa es la idea más importante que quiero dejar acá. Excelente, muchísimas gracias. Marcos, también tu punto final, adelante. La idea que yo propongo es aprovechar la curiosidad de los niños y tratar de transmitirles no como tarea, sino como presentarles la oportunidad de crear sus propios juegos, contar sus propias historias e interesarse en un tema y tratar de plasmarlo en un juego, ya sea con una plataforma como lo es Scratch, Scratch Junior, que no son verdaderamente difíciles y que muchos niños hacen esto que yo les comento sin siquiera un adulto mostrárselo. O sea, ellos lo averiguan. Conozco muchos niños que lo han averiguado yo solo y que lo han estudiado de manera autodidacta, y que aquí es donde se consigue un genuino interés en que los niños están interesados en contar algo a través de su propia creación, como lo vendría siendo pues un videojuego. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Aplauso. Iván, nada más para cerrar, un comentario final. Sí, bueno, pues hacerle un estudio de interés y aptitudes a los chicos, y derivado de este resultado, qué tipo de inteligencia tiene tu hijo, entonces ahí le recomiendas de acuerdo específicamente al resultado, pero es individual, es un tema que depende exclusivamente del niño. ¿Okay? Pues les agradecemos. Agradecemos de manera especial a la autora Sandra Durán, a Iván Corona, a Marcos Bonilla por su presencia en este panel foro. Tenemos ya, está el siguiente acto dentro de nuestro congreso, este acto artístico, cultural, así que muchísimas gracias por la participación. Aplauso, por favor. Gracias. Iván, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Los invitamos a participar en estos momentos de nuestras presentaciones artísticas. No se vayan, por favor. Ahí estamos. Tenemos que empezar, quiero hablar. Es que hay que ayudarle a Gisela Sí, a sacar hola, esto. hola. Ya, ok. Muy bien, a continuación pasamos a la parte de número artístico, lo que conlleva también refrescar nuestra atención, lo que estamos escuchando buen rato, pues ahora musicalmente va a ayudar, va a relajar, va a recrear. Bien, a continuación recibamos con un fuerte aplauso a Alison Selenia Cucat Zapata. Ella es joven promesa del canto lírico y tradicional
de tan solo 11 años, quien nos brindará un emotivo repertorio que enlaza nuestra identidad con grandes obras de la música universal. Iniciaremos con El Cóndor Pasa, zarzuela peruana compuesta por Daniel Alomía Robles a inicios del siglo XX, cuya melodía reconocida mundialmente es símbolo eterno de la música andina y del Perú. Ha sido interpretada por grandes voces como Ima Sumac y Hatun Quilla. Un aplauso muy fuerte, por favor, para Zoe. Alison. Hola, hola. Fuertísimos aplausos para Alison Selenia, una pequeña de tan solo 11 años y una gran promesa del canto lírico. Muchas gracias. A continuación, escucharemos O Sole Mio, canción napolitana compuesta en 1898 por Eduardo Di Capua y Giovanni Capurro. Esta emblemática melodía compara la luz del sol con el rostro de un amor y ha conquistado corazones en todo el mundo. Un aplauso para recibir a Alison nuevamente. A continuación, O Sole Mio.
Gracias. Fuerte las palmas. Excelente, Alison. Excelente. A continuación seguiremos con Vírgenes del Sol del compositor peruano Jorge Bravo de la Rueda. Esta pieza evoca la grandeza del imperio inca y la devoción de las Ayllus, vírgenes consagradas al dios Inti. Es, después del Cóndor pasa, la canción más difundida a nivel internacional. Continuamos. Vírgenes del Sol. Maravillosa presentación, ¿qué más le podemos pedir? Alison Selenia Cucat Zapata, una niña de tan solo 11 años, qué precioso.
Mira, Alison, te tengo una sorpresa. Tenías que cerrar hoy día con La Reina de la Noche. Sin embargo, a pedido de todo el público, cantarás una más, La Pampa y la Puna. Pero no nos adelantemos, no nos adelantemos. Miren, ahora Alison va a cantarnos La Reina de la Noche, el aria más conocida de la ópera, La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta obra intensa y desafiante retrata a una madre decidida a todo, incluso a manipular a su hija para lograr su propósito. Un verdadero reto vocal para Alison, que interpretará con admirable valentía. Muchos aplausos para Alison, por favor. Gracias. A continuación, The Queen of the Night de Mozart. La venganza de mi corazón, muerte, desesperación, muerte, desesperación, arden en mí. Si no siente por tu mano, serás del dolor de la muerte, serás del dolor de la muerte. No serás mi hija, nunca jamás. No serás ya mi hija, nunca más. Será repudiada para siempre, serás abandonada para siempre, destrozados quedarán para siempre todos los lazos naturales. Repudiada, abandonada y destrozados todos los lazos naturales. Fuerte las palmas a Alison. Es una gran muestra de cultivar el canto desde la niñez. A continuación tenemos La Pampa y la Puna. Es una canción peruana compuesta por Carlos Valderrama Herrera con letra de Ricardo Walter, que evoca la belleza de la sierra y la costa peruana, especialmente La Pampa y la Puna. La canción es considerada un himno nacional no oficial y ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. La Pampa y la Puna es una obra musical que fusiona la tradición andina con ritmos argentinos, creando una melodía nostálgica y evocadora. La letra es de Ricardo Walter Stuff. Describe la atracción de un hombre por una mujer andina, utilizando la pampa y la puna
como símbolos de la belleza y riqueza cultural del Perú. Grandes aplausos, por favor, para Alison. Para finalizar esta tarde con mi presentación, va a presentarles La Pampa y la Puna. Música, por favor. Espectacular. Muchas gracias, Alison Selenia.
Muchas gracias por tu presentación aquí en Arequipa en el 12º Congreso por el Talento de los Niños. Nuevamente un aplauso bien merecido, por favor, para Alison. Gracias, muchas gracias. También quisiera agradecer a la señora Maritza por invitarme acá, también a Papá Dios por darme esta voz que tengo, a mi abuelita que siempre me acompaña en todo y a todos ustedes por escucharme. Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Aplausos, aplausos bien merecidos. También a mi profesor Jesús, que él me ayuda con mi voz, y al Centro Cultural Madryn, que me recibió con los brazos abiertos. Qué lindo. Y al Congreso. Gracias. Bien merecido, bien merecido. Serás una grande, Alison, si desde ahora ya, imagínense cuando crezca y su voz madure un poco, ¿no? Miren, ¿saben que nos cayeron de sorpresa estos pequeños de 4 y 5 años que estuvieron en la mañana en el Congreso de Niños, ¿no? Pero como están tan sorprendentes, se les invitó a venir acá. Entonces son pequeñitos de acá, de Arequipa, que tienen su institución educativa 4 o 5 años. Ya les voy a dar la reseña dentro de un momentito, pero estamos viendo que ahora acomodan sus cajoncitos. Esperemos un segundo para poderlos presentar. ¿Qué les parece esta presentación artística de Alison Selenia? ¿Ayer estuvieron también aquí con nosotros? ¿Nos acompañaron ayer? Claro. Hoy por la noche, hoy por la tarde-noche, terminando la ponencia en este auditorio, tendremos al Teatro de la UNSA. Nos van a interpretar Alicia en el País de las Maravillas. No se lo pierdan. A partir de las 5:30 los tendremos. Y mañana nuestra gran clausura a partir de las 3:30 de la tarde. No se lo pierdan. Estos pequeños de 4 y 5 años han creado este conjunto de cajones. Pertenecen a la institución educativa inicial Independencia B1, ganadora de concursos a nivel nacional, FONDEP 2021, FONDEP 2023 y buenas prácticas docentes en el 2024. Se hacen presentes ahora en el 12º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Ellos nos van a deleitar con 3 temas musicales. Esperemos que se acomoden. Hola chicos, ¿cómo están? Un poquito más fuerte, a ver. Hola chicos, ¿cómo están? Excelente. Nos han avisado por ahí que ustedes han tocado maravillosamente bien en el otro lado, donde era el Congreso de Niños, ¿sí? Y tanto nos ha gustado que los han mandado al Congreso Grande. Ahora también lo van a hacer igual, ¿ok? Bueno, anunciamos. La primera interpretación que ellos tendrán se llamará Caracol. Aplausos para incentivar a estos pequeños, por favor. Fuertes, más fuertes aplausos, más grandes que ellos. Bueno, chicos, adelante con su interpretación. Llueve, 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 llueve sin parar, y el caracolito en su casa está, y el caracolito en su casa está.
Luego de un rato te empieza a escampar y el caracolito sale a pasear. Y el caracolito sale a pasear. Caminando va, caminando viene un caracol con su casita. Lleva encima siempre todo lo que necesita. Caminando va, camina solito. Cuando está cansado se recuesta en una rama. Y si está aburrido le conversa alguna igual. Caminando va, y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo. Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino. Caminando va. Se mira al espejo que forma una gota que quedó de una llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día camina despacio y va escuchando a las estrellas, y aunque no hagan ruido el silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va, caminando va, caminando va. Caminando va, caminando va. Gracias, gracias a ustedes, lindos pequeños. Gracias mil. ¿Cuál es su nombre? Juliana. Sí. Bueno. Chicos. Chicos, en el otro lado les dieron un clavelito amarillo. ¿Sí? ¿Sí? Ahora van a tocar. Ellos recibieron un clavelito amarillo, pero en esta oportunidad nos van a deleitar con clavelito blanco. Así que, chicos, atentos con el clavelito blanco. ¿Sí? Aplausos para los pequeños, por favor.
aplauso un poquito más fuerte, por favor. Chicos, se dice, chicos, atención, gracias, díganles acá. Chicos, digan gracias acá a todo el público que los está aplaudiendo. A ver, 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora viene una última canción de ustedes para nosotros. Exactamente, el Carnaval de Arequipa. Nos van a interpretar esta belleza de niños, 4 y 5 años. Un aplauso otra vez, por favor, bien caluroso. Con porras, porras a los niños. Buena, buena, mira. Yeah, muy bien. Carnaval de Arequipa. Gracias. Aplausos, acompañen la canción. Gracias, chicos, que se escuche nuestro aplauso, que se lo lleven en el recuerdo. Gracias, pequeños. Gracias. También agradecemos a la profesora Juliana Sumari. Recordemos que estos son pequeñitos de 4 y 5 años que vienen de la institución educativa inicial Independencia B1, de acá, de Arequipa, de Alto Selva Alegre. Un aplauso más, por favor. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde en el 12º Congreso Mundial del Talento de los Niños, la presentación artística.